Muchas gracias a todos los que nos reunimos hoy día a comentar el libro La Constitución de la Antigüedad a nuestros días de Mauricio Fioravanti. Esto en el contexto de nuestro círculo de lectura de Comunidad en Movimiento, así que gracias a todos los que se leyeron el libro. Me ha tocado hoy día a mí hacer el resumen, así que voy a partir con este. Lo primero, señalar que el libro se divide en tres capítulos: la Constitución de los antiguos, la Constitución medieval y la Constitución de los modernos. Algunas definiciones preliminares del autor. Primero va a definir a los antiguos como los griegos y los romanos, y luego a los modernos como la sociedad postmedieval occidental. Constitución la va a entender en distintas épocas, entendida como el ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas. El libro no es una estructura lineal del desarrollo de las constituciones, sino que aborda la singularidad de las relaciones sociales y políticas de cada una de las épocas. Narra una pluralidad de sucesos sin reconstruir necesariamente relaciones de continuidad, ni atribuir significado y pertinencia a un determinado tiempo histórico con su propia originalidad y realidad específica. El objetivo del libro es penetrar en el tejido vivo de la historia constitucional, desde la polis griega del siglo IV a.C., a través de los reinos, territorios y ciudades medievales, hasta los estados nacionales y las democracias de los últimos siglos, introduciendo cada doctrina a su momento histórico. El libro además explica que existen varias doctrinas de la Constitución, no solo lo que permanentemente citamos y conocemos, que es el constitucionalismo. El libro lo que hace es individuar los caracteres constitucionales fundamentales de cada época, y cada lector a su manera va a poder conectar lo que existió en cada época y las soluciones constitucionales que allí se ofrecieron. En ese sentido, el libro es un mapa de lugares, rutas y paisajes de la historia constitucional. Eso a modo de introducción. Ahora voy a contarles respecto del capítulo 1, que es la Constitución de los antiguos, es decir, de los griegos y de los romanos. Señalar aquí que con respecto a la politeia y a la res pública, es la época histórica en la que se expresa la necesidad de un cierto orden político. Esta doctrina tiene su momento álgido con Platón y Aristóteles, es decir, en el siglo IV a.C., y es un tiempo que se caracteriza por profundas discordias locales. Es a su vez un tiempo de decadencia política provocada por la transformación de la polis como un lugar de ejercicio para los derechos políticos y un espacio cada vez más intenso para la comercialización. La mercantilización de la polis genera violencia y conflictos entre ricos y pobres, lo que tiende a asumir caracteres radicales y comienza a hacerse insuperable una solución dentro de las estructuras políticas que hasta ese entonces se conocían. Esta situación se llama stasis, y por temor a ella surge la necesidad de salvar la unidad de la polis. El término contrario a la estasis es la eunomia, que significa el buen comportamiento y el buen orden de la colectividad. En este concepto se expresa la idea del mundo clásico de la resolución de conflictos de manera pacífica y una convivencia ordenada, duradera y una forma de gobierno adecuada. Para comprender el mundo de los antiguos tenemos que liberar nuestra mente de ciertas concepciones, de ciertas formalizaciones y divisiones que son propias de la edad moderna, ya que en el mundo antiguo se busca una forma de gobierno expresada en la necesidad de unidad y de equilibrio. Esos dos conceptos son muy importantes. No presupone una soberanía o un Estado, sino que se refiere a un sistema de organización y control de los diversos componentes de la sociedad y dar un pacífico reconocimiento de la común pertenencia política. En la experiencia de Atenas, la forma democrática con Clístenes y luego con Pericles tenía una conformación de carácter democrático. ¿Qué significa esto? Primacía absoluta de la asamblea de todos los ciudadanos atenienses para la toma de decisiones, derecho a la palabra, derecho a la propuesta, extracción de los cargos públicos y de las magistraturas, asuntos presupuestarios también, alternancia de los gobernantes y la obligación de estos de rendir cuentas públicas. Lo destacable de lo anterior es que la organización política era sobre todo
un orden fundado en el principio de igualdad. Con la reflexión de Platón y Aristóteles fue necesario preguntarse si los conceptos de igualdad y de democracia eran actuales y eran relevantes. Es cuando toma fuerza el concepto de la politeia, que los modernos luego van a traducir a constitución. Aquí voy a citar. Politeia no es más que el instrumento conceptual del que se sirve el pensamiento político del siglo IV para enuclear su problema fundamental, la búsqueda de una forma de gobierno adecuada al presente, tal que refuerce la unidad de la polis, amenazada y en crisis desde distintos frentes. En tanto intenta subrayar la necesidad de penetrar en la forma de unión política, de manera que tome lo que en el fondo caracteriza a la polis, que es lo que la mantiene unida. ¿Qué es lo que se devela en el fondo? El temor al conflicto, la aspiración a la estabilidad, la adquisición de un criterio seguro de distinción entre permanencia de la ley y transitoriedad de la política. Sin embargo, cuando la ideal forma de gobierno se torna imposible, entonces es necesario acogerse a las leyes existentes y establecer que los magistrados no pueden hacer leyes. Sobre la problemática del origen de la Constitución, Platón fue enfático en que una Constitución que ha tenido un origen violento está destinada a caer prontamente. Aquí quiero citar algo que es referente a lo anterior y que lo señala el libro y que me parece completamente acertado en los tiempos que estamos viviendo en el país. Y dice así: esto no solo sirve para la democracia, es válida para todos los casos en que los vencedores se adueñan de tal manera de la vida del Estado que no dejan ni la más pequeña parte de responsabilidad a los vencidos, ni a ellos ni a sus descendientes. En estos casos lo que resulta no son constituciones. Para aspirar a una verdadera constitución que represente auténticamente de manera estable la unidad política, lo que el mismo Platón llama una buena constitución política, es necesario plantear de manera distinta su origen. La máxima fundamental puede formularse del siguiente modo: la constitución a la que se debe tender no es jamás la constitución de los vencedores, no puede y no debe tener un origen violento. Bueno, Aristóteles recoge el pensamiento de Platón, pero para él la politeia no es solo un instrumento conceptual que aspira a prescribir un futuro político dotado de una constitución y un régimen constitucional establemente fundado. Además, él expresa la necesidad de extirpar el mal que había corrompido a la polis. De aquí nace la célebre clasificación aristotélica de las formas de gobierno, las cuales son todas prontamente justas y legítimas: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Lo que no puede aceptarse es la degeneración de estas formas, que se produce siempre por la implicancia de la mercantilización y la operación de intereses particulares. ¿Cómo se combaten los peligros de la demagogia y de la degeneración política? Con la convivencia cívica, la virtud y la ciudadanía activa. Para ello, una constitución que sea estable y duradera en el tiempo. Esto último se ejemplifica en el libro con la figura de Solón, quien se menciona como un gran legislador y un árbitro del conflicto social entre los ricos y los pobres, quien además creó una constitución media en la que todos podían reconocerse con la condición de moderar sus respectivas pretensiones. De esta manera, Solón evitó convertirse en un tirano. Ahora bien, el error de la democracia fue el de apartarse del modelo de constitución media y de romper el equilibrio, ya que al apelar a la igualdad absoluta, la democracia se enfrentó a la demagogia y terminó en expresar una constitución inestable que inevitablemente llevó a la tiranía. Aristóteles reformula el punto medio de equilibrio, llamado politeia, como la particular forma constitucional que es capaz de promover y realizar el justo equilibrio entre dos extremos, como la oligarquía y la democracia. Además, esto solo es posible si se consigue que las instituciones estén sostenidas por una fuerte y amplia clase media, ciudadanos y poseedores de propiedades medias. Se establecen las constituciones medias como formas estables donde la clase media es numerosa y no se producen disidencias entre sus ciudadanos.
Pero la teoría política del siglo IV se devela un cambio de plano en la moderación y el equilibrio a resolverse esencialmente a la limitación de los poderes y no referirse ya a los ciudadanos. Sin embargo, el modelo de Aristóteles de una constitución óptima no estaba destinado a morir, sino que apareció nuevamente para buscar nuevas respuestas a la crisis que dio la República Romana. Marco Tulio Cicerón nos habla de la res pública como la res que es del pueblo, pero con una condición, que no sea considerado pueblo toda la multitud, sino solo aquellas que se reúnen sobre una base de un consenso de derechos e intereses. Por lo tanto, la res pública solo es posible desde una perspectiva de la unión. Se reclama estabilidad y equilibrio. Podemos ver la coincidencia de problemáticas y soluciones en la reflexión política griega y romana, la cual no tenía mucho que ver con la reflexión que hacían propiamente tal los modernos. A modo de conclusión del primer capítulo, podemos decir que el principal enemigo de la constitución de los antiguos es el tirano, porque es él el que divide la comunidad, y que la constitución de los antiguos es un gran proyecto de disciplina social y política. Vámonos entonces al capítulo 2 de nuestro libro La Constitución de la Antigüedad a nuestros días, de Mauricio Fioravanti, en nuestro círculo de lectura de Comunidad Movimiento. El capítulo 2 es la Constitución medieval. Lo primero aquí es contextualizar que el medioevo es una época en que todo el poder desciende de Dios a través de una cadena jerárquica y ordenada. Las diferencias con la constitución de los antiguos son evidentes, a lo menos en los casos de la polis griega y de la res pública romana, que habían promovido la necesidad de experiencias políticas participativas y ciudadanas. El medioevo es la edad del eclipse de la constitución, comprendida entre lo antiguo y lo moderno. Es la edad en la que la conciencia colectiva de la necesidad de una ley fundamental se disuelve. Todo lo que sucede en la complicada escena constitucional de la Edad Media debe por ello interpretarse en su autonomía y tipicidad, ya que en el curso de estos 10 siglos no existe una forma típica de del ejercicio del poder. Existen reyes, príncipes, señores, laicos y eclesiásticos que derivan sus poderes de manera más o menos segura y más o menos lineal. Esto a su vez por el carácter feudal de esta época y el ordenamiento de las ciudades, que se dotan de formas de gobierno que tienen componentes participativos, pero con una extrema complejidad. Una primera característica de la constitución medieval es la intrínseca limitación de los poderes públicos. Se debe tener en cuenta que con la caída del Imperio Romano desaparece la posibilidad de ordenar en sentido global, a partir de un centro, el conjunto de relaciones civiles, económicas y políticas. Los primeros siglos de la Edad Media son los más oscuros y de mayor decadencia. Sin embargo, revivía la tranquilidad de la comunidad a través del derecho, de la presencia de reglas escritas, de la seguridad propia y ciertos límites al ejercicio de los poderes públicos. La segunda característica de la Constitución de la Edad Media es un orden jurídico dado, estructurado en 1000 vínculos y una extrema fragmentación del más amplio particularismo. ¿Por qué se mantuvo así entonces por tantos siglos? Porque todos los sujetos protagonistas eran conscientes de la imposibilidad de salir del lugar y de la función que a ellos les correspondía dentro de este orden. Esto solo empieza a cambiar a partir del siglo XI. Entonces, para ir ordenándonos en algunas ideas, mientras que la constitución de los antiguos empujaba a los hombres a ejercitar la práctica de la virtud, de la dedicación a la cosa pública, la constitución medieval habituaba a los hombres a gozar de sus libertades concretas. Hablar de la constitución medieval es empezar a hablar del mundo del derecho, del discurso jurídico, de la práctica social, de reglas, límites, pactos, contratos y equilibrios.
todo está en movimiento en el siglo XI. El paisaje agrario, la riqueza, la mercantilización, la aparición de ciudades y regímenes políticos. La política de Aristóteles contribuye a la reflexión de la Constitución medieval y también la diferencia entre el rey y el tirano. En la mentalidad medieval, aquel que es justo y equitativo solo por estar sometido a la ley o por temor a una sanción no es digno de ocupar el puesto de regidor supremo del destino de la comunidad. A su vez, un príncipe equitativo que comienza a convertirse en tirano es entonces un príncipe que ya no sabe o que no quiere mantener unida a la comunidad. El libro aborda el pensamiento de Tomás de Aquino y el punto de vista de la monarquía como forma ideal de gobierno, la más adecuada para mantener la unidad y la paz. El pueblo debe resistir ordenadamente a través de las acciones preventivas de los magistrados y los ministros para que estos disuadan al príncipe, le transmitan peticiones justas y lo llamen al ejercicio de sus deberes. El derecho de resistencia es la expresión de la comunidad, sirve de manera preventiva para evitar la tiranía y con esto la división o disolución del pueblo. En el concepto de suma teológica, la monarquía y la ciudad están dotadas de una óptima politia, de una firme constitución cuando sabe ligar al gobierno de uno solo la función de virtudes de los mejores. Con Tomás de Aquino renace la idea de una constitución mixta, pero con otro significado que la que tenían los antiguos. En este tiempo, esta sirve para defender el carácter de hecho plural y compositivo de la sociedad y los poderes que ella expresa, ya que lo que se teme es el nacimiento de un poder público que rompe el equilibrio y otorgue posiciones de dominio. Otro aspecto importante es la doctrina de la corona, distinta a la persona física del rey. Los bienes de la corona son inalienables y el rey es temporal. Según lo que detalla el libro, podemos establecer que esta parte de la historia estaban haciendo y practicando social y políticamente lo que entendemos por derecho público. La supremacía de la comunidad política también se hace presente ya en el siglo XIII, puesto que se permitía al conjunto de las relaciones existentes más directamente sus acciones políticas. La comunidad política medieval quiere saber cada vez más cuáles son las reglas que gobiernan la relación entre el príncipe y cada una de sus partes. Comienzan a pensar las reglas en términos de un contrato y pide al príncipe cada vez más que jure fidelidad a estas reglas. Esto consiste en la práctica, en la conciencia de la existencia de un orden común del orden constitucional del reino. Ejemplo de esto es lo que establece Henry Blackton, de que la ley es el principal lugar solemne, de solemne confirmación de una costumbre, de un derecho ya existente por largo tiempo en la comunidad política. Por otra parte, la supremacía de la comunidad política no es solo manifestada en el derecho público, sino que existe la experiencia político-constitucional del importante fenómeno de los municipios formados por familias en inicios señorales y luego populares. Luego cada una de ellas formó particulares formas de gobierno. Pero en el avance de la historia van surgiendo otros planteamientos y otros matices, como el de François Hotman, en un terreno muy distinto a lo planteado en el siglo XIII, de un organismo medieval compuesto por un rey legítimo y leyes necesarias que regulaban a la comunidad. Señala que el pueblo existe antes que el rey y por ello siempre puede también existir sin el rey. Así todo, la constitución medieval es mixta porque se refiere a una realidad política y social opuesta a todo intento de uniformidad dispuesta a reconocerse en una ley fundamental común, solo porque es consciente del hecho de que esta ley no viene de arriba, sino que es la síntesis de la pluralidad de pactos y acuerdos de distintas partes y realidades territoriales.